a decir, no te voy a preguntar eso. ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Vamos a dividir en dos el programa de esta noche, de este viernes, ya entrando a sábado, donde hubo una semana bastante complicada en materia de información política y de información económica. Mientras algunos tienen la suerte de poder descansar en la costa atlántica, de hecho ya arrancó la segunda quincena, de hecho también algunos tienen la posibilidad de ver prácticamente toda la costa atlántica pintada de naranja, hoy se le suma un nuevo paisaje a la costa bonaerense. Si usted anda por algunos lugares y ve pinos verdes, no son pinos, no son pinitos que se han plantado. Son los nuevos jóvenes de la policía que ha implementado el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y su ministro, de lo cual hemos hablado ya en algunas semanas anteriores con respecto a la falta de preparación, tirar a la calle a chicos muy jóvenes sin experiencia, lo que le pasa al policía con mayor experiencia ante el miedo de que no saben cómo van a actuar, si le van a tirar a un compañero, si van a tirar al aire o simplemente se van a quedar inmóviles, si bien hay algunos casos que hay que destacar. De hecho, también venimos diciendo reiteradamente que muchos de estos nuevos policías no lo hacen en su incorporación por sentir la responsabilidad o por sentir el hecho de ser funcionario público policial para proteger la vida de sus conciudadanos, sino lo hacen porque no tienen salidas laborales. Entonces, de esta manera encuentran quizás un pequeño sustento para su familia. Pero insisto, no son pinos, son hombres y mujeres de la policía de la provincia, que se tienen que pagar, obviamente, donde duermen, donde viven. Hacen 3 meses que no les pagan un cobre, y esto es muy grave, señor gobernador, señor ministro, o señor jefe de la policía, que sale a hacer muchas declaraciones, como si en la costa atlántica no pasara nada. Tenemos una lista impresionante de robos. Yo acabo de venir hace algunas horas por una actividad personal de Pinamar, y la verdad que la gente en Pinamar, más allá de todos los pinitos que uno ve, está asustada. Los roban permanentemente, les vacían las casas. Es terrible lo que está pasando en la costa. O sea, que con lo naranja y con los pinitos la cosa no se soluciona. Antes de empezar a hablar con el diputado nacional Acef de lo que está pasando en la Argentina de hoy, con lo que ha denunciado en las últimas horas el fiscal Nisman, que ha revolucionado no solamente al país, sino también ha puesto en una posición muy extraña a la comunidad judía de la Argentina. Porque si hay algo también que ha caracterizado a este gobierno, más allá de la división de toda la gente que tiene que ver con el ámbito del trabajo, también ha dividido a las áreas que tienen relación con los derechos humanos. Y a la comunidad judía en la Argentina también la dividió, cuando todos iban por el mismo objetivo. Y hoy se ha generado todo esto. También de esto y otra cosa vamos a hablar en un ratito con el candidato a vicejefe porteño por UNEN, Fernando Sánchez. Así que bastante para conversar hoy. Antes de empezar a hablar con Acef, ustedes van a ver 2 fotos. Todo indica que este señor, Juan Manuel de la Sota, armando su posicionamiento político, camina en gran parte en la provincia de Buenos Aires con esta señora, con Claudia Rucci. Bueno, se rompió este matrimonio, Está roto. Claudia Rucci hoy no acompaña más a Juan Manuel de la Sota. Como dato, está levantando todos los días el teléfono Claudia Rucci hablando con otro precandidato presidencial. En las próximas semanas les voy a decir con qué precandidato está hablando Claudia Rucci. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy ¿Todo bien, bien? Daniel, un gusto. Bueno, gracias por invitar. No, es un gusto. ¿Lo sorprendió lo del fiscal Nisman en las últimas horas? Yo no diría que me sorprendió lo del fiscal Nisman porque sabíamos que el fiscal tenía mucha información, además no hay que olvidarse que tiene una unidad especial con mucho personal, dedicado hace varios años prácticamente sin ningún avance en la causa, pero sí él acumulando algunas pruebas. Lo que sí me sorprendió es
si se quiere, y esto es opinión personal mía, la desmesura con la que planteó el tema, porque en realidad una cuestión tan delicada, tan grave, institucionalmente grave, si hay una cosa institucionalmente grave es todo lo que denunció el fiscal. Me parece que debería haber sido tratada menos teatralizada y más reservadamente, más seriamente. Por ejemplo, ahora él le pidió a algunos diputados que el lunes la reunión sea reservada. Bueno, eso me parece elemental. Estamos tratando temas muy graves para el país que no pueden ventilarse de una manera pública al grado de que la Argentina misma se sienta humillada, porque yo creo que esto es lo que le está pasando al país. Hay una suerte de doble humillación. La primera humillación es la de un hecho gravísimo, como fue el acto terrorista de 1994 contra la AMIA. 20 años después no pasa nada. Hay cualquier cantidad de hechos que hubo en el intermedio, encubrimientos gravísimos, ahora se denuncia un nuevo encubrimiento, pero no hay ninguna sanción. Eso humilla a la idea de que el país es serio, que puede responsabilizar y sancionar a quienes hagan un acto de tal gravedad. Y el segundo hecho es que parecería como que está descontrolado el sistema institucional en la Argentina, que un sistema de inteligencia que todo el mundo tiene, no hay ningún país que carezca de él, prácticamente está desorbitado, es decir, ahí es un revoltijo eso. Y en ese revoltijo empiezan a tirarse carpetazos, cintas, escuchas. Me parece que es muy grave, es muy grave. Alberto, a mí me parece que, comparto con usted, me parece que el fiscal un poco como que se fue de boca para el vocabulario, se desmadró. Claro, para el vocabulario popular. Pero también por el otro lado, lo que uno está notando en la Argentina en el último tiempo, que cada uno que tiene algo para denunciar grave, esto es muy grave institucionalmente, no hay dudas, lo primero que hace es tratar de refugiarse en los medios de comunicación. ¿Usted percibe esto también? Pero claro, percibo eso, y eso tiene que ver con la enorme debilidad de las instituciones, que fortalece a los medios de comunicación como correlato de esto. A mí me parece muy bien que los medios de comunicación sean fuertes en cuanto a su influencia, en cuanto a su mediación con la sociedad. Pero lo que no me parece bien es que las instituciones sean tan débiles, porque eso le pasa a la misma política. ¿Por qué se judicializa tanto la política? Porque es débil. Entonces avanza el otro poder judicial, el poder judicial, y avanza también el poder mediático, que tiene más influencia finalmente que el sistema político. El sistema político, como todo el sistema institucional argentino, es prioritario absolutamente fortalecerlo. Y el fortalecimiento se hace con una mano artística, artesanal, con una mano de alguien que sepa manejar cuidadosamente y equilibrar las cosas, no yéndose de boca. Yéndose de boca no se logra más que un impacto que al final es peor que el objetivo que se buscaba. Si lo que se busca es la verdad y la justicia, por este camino me parece que sembramos más confusión. Ahora, ¿cómo ve usted la posición que ha tomado la comunidad judía? Porque, como yo decía, y creo que en esto muchos van a coincidir conmigo, muchos obviamente no, este gobierno se ha caracterizado por dividir al sector gremial, dividir al sector de los derechos humanos e inclusive a dividir a la comunidad judía, porque en honor a la verdad todos persiguen, al igual que todo el resto de la comunidad, un solo objetivo, que es verdad y justicia. Esto no lo podemos discutir. Pero sí uno ve que en el último tiempo los distintos actores dentro de la comunidad judía toman distintas posiciones. En este caso puntual, uno escucha de un lado respaldar al fiscal, del otro lado respaldar al gobierno, criticar al fiscal. ¿Cómo evalúa usted esta actitud? Bueno, el gobierno se ha caracterizado desde el primer día en ser un gran agente divisorio, divisionista. Esa vieja premisa de que dividiendo podrás reinar, me parece que el gobierno la aplica a rajatabla y en forma puntillosa. Pero
ha dividido todo. Falta que siga dividiendo más algunos otros sectores, el gremialismo, por ejemplo, y bueno, va a completar su obra de fragmentación. La comunidad judía tiene un problema, seguramente a partir de esta incidencia, esta influencia de sectores del gobierno, pero fundamentalmente es preocupante para ella y para todos que no se avancen en cosas elementales. Por ejemplo, la comunidad judía a nosotros nos dijo en abril, creo del año pasado, que estuvimos con Graciela Camaño en una reunión y había otros diputados de otros sectores, que ellos promovían el juicio en ausencia. Sabemos, los que conocemos un poco el derecho penal, que no es un tema fácil hablar así redondamente, vamos a hacer juicio en ausencia, porque está la cuestión de la defensa en juicio, que es una cuestión constitucional básica y de la civilización. Pero en este caso, y en algunos otros de envergadura y muy excepcionales, correspondería haber abierto la posibilidad del juicio en ausencia. Teníamos el Código Procesal Penal en discusión, era el momento de introducir el juicio por ausencia. Si vos tenés, Daniel, el juicio por ausencia, este asunto lo resolvés, no necesitas memorándum con Teherán, con los persas. Sí, sí. Vos sencillamente llevás adelante con las pruebas que tenés el juicio en ausencia. Ahí estaba la salida. Y si el fiscal Nisman tiene todas las pruebas que evidentemente ha reunido, el juicio por ausencia era el canal natural para llevar a buen puerto, en el sentido de lograr una sanción, aunque sea en ausencia, para los responsables del acto terrorista. Ahí me parece que es lo que la comunidad judía ha insistido y nosotros hemos coincidido y compartido. Le hago la última, Alberto. La sociedad en su conjunto, llámense peronistas, radicales, socialistas, independientes, de UNEN, de cualquier espacio, la comunidad, digo, o de la izquierda, está cansada de la impunidad. Ah, sí. ¿Cómo terminamos con la impunidad? A ver, ¿algún día nuestra sociedad podrá ver a los líderes políticos hacer un pacto de honor y decir, vamos por este camino a terminar con la impunidad que hay en la Argentina, pero sin la chicana que, y lo digo con mucho respeto, que yo lo denuncié primero, porque yo lo dije primero, o yo lo denuncié antes, o el proyecto es mío, o es de Pedro? ¿Algún día podrán? A ver, yo no creo que tienen que sentarse en una mesa 200 personas, con que se sienten 10 personas representativas y hacer un pacto de honorabilidad para adelante, porque eso es lo que espera la gente. Ese tema que estás planteando es un tema clave. Yo precisamente antes de entrar acá lo hablé con Fernando Sánchez, como ayer lo hablé con varios otros diputados, y voy a seguir insistiendo, coincidiendo con lo que planteó el diputado Negri, jefe del bloque radical, los otros días. Vos fíjate lo siguiente, denuncias cada vez hay más, sí, y muy serias, impunidad, y muy graves, e impunidad además, y muy graves. ¿Y sabés lo que está pasando con la gente? Que se está cansando, no de que los diputados y los actores sociales principales y políticos hagan las denuncias, sino de que no pasa nada con las denuncias, o que se dilatan las conclusiones sobre esas denuncias. Por lo tanto, hoy por hoy se impone un acuerdo, un compromiso anti-impunidad. La matriz de la corrupción es la impunidad. Si vos te comprometés, se compromete toda la oposición, sin ningún problema de divismo, ni de vedetismo, ni de quién se sienta más arriba o más adelante, sino todos los que tienen que sentarse, que como vos decís no son muchos, se comprometen a que sobre todas las denuncias que están hoy en proceso, lo único que nosotros decimos es que vamos a empeñarnos en que no haya impunidad para los casos que se comprueben, y que a partir de este momento la Argentina empiece una etapa de verdad y justicia, y de fin de todo lo que es mirar para otro lado, distraerse, dilatar, prescribir las causas y todas estas cosas que son terribles para la credibilidad y la confianza del pueblo en sus instituciones. Alberto, un gusto como siempre. Muchas gracias.
Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Se Muy puede bien. hacer lo que dice ASEF o es muy difícil? Yo creo que es necesario hacerlo. Ahora, tomo las mismas palabras que ASEF decía. Para hacer un acuerdo de honorabilidad, solo lo pueden hacer personas que tengan honor. Y yo no soy quien para decir quién lo tiene y quién no. Ahora, sí podemos saber si ese pacto se va a cumplir o no, sabiendo qué hicimos cada uno de nosotros en el pasado. Porque la impunidad forma parte de una decisión política, tanto de los actores más importantes del Poder Judicial como de los actores más importantes de la política. Todo el mundo sabe que en la Argentina, si el Poder Ejecutivo Nacional decide condicionar la acción de los jueces y de los fiscales, no vamos a lograr transparencia y lucha contra la corrupción, vamos a lograr impunidad. Gil Carbó, en los años del kirchnerismo, es la representante de la garantía de impunidad de Cristina Kirchner y su gabinete una vez que salen del gobierno. Por eso las discusiones de qué fiscales se designan, de qué mecanismos se utilizan, etcétera, etcétera. Por eso quiere designar los fiscales antes de irse, que son los que tienen que impulsar la acción investigativa y sobre todo después del poder que van a tener después de la reforma del procesal penal. Ahora, durante estos 11 años de kirchnerismo, no solo Cristina y Néstor Kirchner, todos los que estuvieron en ese gobierno tienen que explicar por qué Ollarvide nunca pasó por un jury de enjuiciamiento. Excepto que quienes estuvieron en el gobierno, incluida la presidenta de la Nación, crean que Ollarvide es un juez ejemplar. Bueno, Bonadío también era uno de los jueces a mostrar por el gobierno y hoy lo quieren asesinar. Por eso digo, cuando uno llega al gobierno, tiene que demostrar que en realidad, con la fuerza política que tiene, con la representación institucional que tiene, recordemos que el Consejo de la Magistratura es quien propone las ternas, la presidenta los elige, lo manda al Senado de la Nación, el Senado los tiene que ratificar, esas son las designaciones. Ahora, el Consejo de la Magistratura, que incluyen diputados y senadores del Frente para la Victoria, son los encargados de sancionar o de remover a jueces de la Nación. Yo no vi ninguna actitud de ningún tipo del oficialismo de decir vamos a remover, vuelvo a decir, a Ollarvide, a Bonadío, al que ustedes quieran. Ninguno de esos son jueces federales modelos de la Nación. Entonces, firmar podemos firmar muchos todos. Ahora, el problema es saber qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad para saber qué van a hacer después de firmar. Además, Fernando, a esto hay que sumarle, porque vos dijiste ahí, nombraste una serie de actores. Tenemos que agregar a esa lista empresarios, sindicalistas, dirigentes de fútbol, o sea, es grande la lista. Sí, pero eso no tienen que responder por su conducta. El control de las conductas de los demás pasa por las instituciones del Estado. Correcto. Entonces, un dirigente sindical o un dirigente deportivo no tiene nada que ver con el buen desempeño de un juez o de un fiscal en un proceso penal, por ejemplo. Obvio. Sí tienen más que ver en ese control del buen desempeño el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como miembros del Consejo de la Magistratura. También los representantes de los abogados y de la matrícula de los jueces. Ahora, el resto de las dirigencias, obviamente que tienen que aportar con su ejemplo, con su buen ejemplo y no con el mal ejemplo. Culturalmente tenemos que cambiar mucho varios. Ahora, hay responsabilidades políticas institucionales que se llevaron muy mal adelante. Eso es lo que digo. Porque vos podés tener un muy mal empresario, vos podés tener un muy mal dirigente deportivo, vos podés tener un muy mal dirigente sindical, que inclusive se dediquen a malversar los bienes, recursos, etcétera, de sus propias instituciones, pero también podés tener, y lo hay, pésimas conductas de los funcionarios de gobierno. Entonces, si los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen pésimas conductas, todas enmarcadas en el Código Penal, y después es el propio Ejecutivo con sus mayorías que protege a los jueces, porque después los jueces tienen que proteger a los funcionarios de gobierno, eso se llama impunidad. Eso es red de impunidad. Entonces, hay que preguntarse eso. El próximo presidente o la próxima presidenta, ¿qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de contribuir a romper la matriz de impunidad en la Argentina? Eso es lo que hay que preguntarse. El otro día me decían, bueno, ¿qué haría fulano o mengano? Yo le digo, miren, la mayoría de todos los que hoy se muestran como precandidatos a presidente ya estuvieron en el Ejecutivo. Pregúntenles qué hicieron. Correcto. No, estoy de acuerdo con vos. Ahora, ¿a vos te parece que, sin olvidarnos del pasado, porque ningún pueblo tiene que olvidar el pasado,
pero ¿a vos no te parece que alguna vez tendremos que poner una línea y mirar al futuro, como han hecho otros países, sin olvidarnos del pasado? Sin duda. Porque Esto si que yo propongo... Yo veo hoy algunos que escarban o te siguen hablando de los pollos de Mazorín, que creo que fue el único hecho de corrupción, entre comillas, del gobierno radical, porque los pollos de Mazorín, mal que mal, estaban amontonados, podridos, pero estaban ahí. Y a Alfonsín hoy lo siguen pegando con el tema de los pollos de Mazorín, y se olvidaron de un montón de otras cosas que pasaron. O sea, no podemos seguir mirando para atrás, siempre mirando para atrás, porque ¿sabes lo que me da bronca a mí? Que después miramos a Chile, lo ponemos como ejemplo, miramos a Uruguay, lo ponemos como ejemplo. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Bueno, algunos tratamos de hacerlo y otros no, ese es el problema. Y después viene la valoración de la sociedad respecto de quién cree que hizo lo que debía y quién cree que no hizo lo que debía. Yo creo que la falta de justicia nos obliga muchas veces a mirar para atrás. Porque si vos en el pasado no condenaste ni perseguiste a nadie, la sociedad sigue creyendo que en el futuro también van a seguir sin persecución penal y condena. Eso es lo que creen. La sensación de que nada va a cambiar respecto de que quien las hace las paga es un drama enorme para la Argentina. Ahora, pero cuando llega el momento de votar, esto te lo digo como ciudadano, ¿no? Yo noto que la gente, lamentablemente, esas cosas no la ve. Porque si no votaría como vota últimamente. Porque si vos salís yo no voy a hacer evaluación si de la conducta de los ciudadanos. El reclamo popular de la gente, como lo hablaba con Acef, es la impunidad, no hay justicia, no hay esto. Entonces te aparecen dirigentes, como puede ser Carrió, por ejemplo, con la cual en muchas cosas no coincido, en muchas sí, por supuesto, y viene con un mensaje permanente de no a la impunidad. Y después, cuando llega el momento de votar, a Carrió como a otros, la gente no acompaña a esa gente que tiene esos valores. ¿Por qué a veces pasa te esto? acompaña, a veces no te acompaña, a veces cree que lo más importante es pelear contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, a veces tiene otras preferencias. Yo soy una persona que hace de su vida política, así Obvio. que yo tengo que decir que creo que es lo que está bien, creo que es lo que está mal y qué es lo que vamos a hacer nosotros por lo que venimos haciendo. El resto es responsabilidad del ciudadano. Ahora te pregunto, y cierro el tema porque quiero ir a la ciudad. ¿Cómo te cayó a vos lo del fiscal Nisman? A vos en forma particular, o al dirigente político. Ayer lo dije muchas veces. Nosotros, primero decir lo que dijimos. Cuando vino el memorándum con Irán para ser ratificado en el Congreso de la Nación, nuestro bloque dijo: este es un memorándum de entrega, un memorándum de encubrimiento y es un memorándum de impunidad. Darle a revisar la responsabilidad a un gobierno que lo que hizo fue encubrir a sus propios funcionarios, porque desde el poder del gobierno iraní se supone que se tramó, se planeó y se participó en el atentado, es un poco absurdo. Entonces, no creo que la presidenta no tenga capacidad de discernir entre lo absurdo y lo no absurdo. La presidenta y el canciller Timmermans decidieron que esa era la vía, y la vía constituía una vía de impunidad y de entrega. Entonces dijimos, vamos a votar en contra el memorándum. La segunda cuestión es, como la presidenta seguía adelante con ese plan, propusimos el juicio político tanto a la presidenta como al canciller Timmermans. Lo hizo la diputada Carrió, yo en ese entonces no era diputado. Y cuando sí fui diputado, los miembros de nuestro bloque, la diputada Carrió, el diputado Hapkin y yo, le propusimos a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para votar la nulidad del memorándum, para que no entre en vigencia, y solicitarle a la presidenta en tal caso que retire la ratificación parlamentaria para que no pueda entrar en vigencia. Nada de todo eso prosperó. Hoy la investigación tiende, yo no puedo decir si la investigación del fiscal Nisman es correcta o no es correcta, parece verosímil, coincide con la evaluación que nosotros desde la política y desde el Congreso hicimos sobre eso. El fiscal tiene muchos más elementos que nosotros no tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, escuchas o intercepciones de llamadas, no lo tenemos. Entonces, no tenemos por qué dudar, va en la misma línea de lo que nosotros decíamos. Ahora, tampoco podemos saber a ciencia cierta si hay alguna otra intencionalidad. Cuando nos dicen por qué hoy Bonadío persigue causas de corrupción cuando 11 años antes no persiguió, hay que preguntarle a Bonadío. Y lo que hay que preguntar es por qué hoy al gobierno le parece Bonadío el peor juez de la Argentina y no se dio cuenta en los 11 años anteriores que era el peor juez de la Argentina, a las vistas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque empezó a perseguir a funcionarios del gobierno. Hay que buscar coherencia, muchachos. Nosotros hace
11 años de kirchnerismo venimos diciendo cómo es la matriz de corrupción en el kirchnerismo, por lo menos. También lo dijimos en la Alianza. Elisa Carrió se fue de la Alianza por lo que hacían en la Alianza. Y también lo dijimos en el menemismo. Y la verdad, nosotros estamos esperando un país en el que no haya que estar todo el tiempo denunciando actos de corrupción. ¿Sabés por qué hay que estar todo el tiempo denunciando actos de corrupción? Porque nadie los denuncia. Exacto. Y los fiscales no se dan cuenta de los actos de corrupción. ¿Y sabés por qué más? Porque si nadie los denuncia, consolidamos la estructura de impunidad. Me queda un minuto, Fernando. Unen Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se pudo lograr lo que se logró? Que es muy importante, es muy positivo para la política y para la sociedad. ¿Y cómo se lo enfrenta a Macri o al poder del Macri? Mira, nosotros vimos que en la Ciudad de Buenos Aires Unen quedó muy ordenado y que además dirimió sus diferencias con la regla básica que son las PASO. ¿Qué dijimos nosotros? Hay varios partidos que quieren encolumnarse tras una candidatura, que es la de Martín Lustó a jefe de gobierno, porque tiene sus atribuciones, porque es un buen candidato, porque quiere, como dice él, construir sobre lo construido. Nosotros tenemos muchas críticas al PRO, pero además creemos que hay cosas en las que han avanzado. En algunas tienen buenos planteos muy mal hechos, muy mal llevados adelante. Otros son muy malos planteos que los hacen parecerse al Frente para la Victoria en algunas cosas. El manejo de la pauta oficial, el manejo de la distribución o designación de funcionarios judiciales. Son garantías básicas, elementales, entre otras cosas, ¿no? El acuerdo con el juego. Ahora, tienen otras cosas que las vienen, por lo menos tienen una política que nosotros la podríamos... Queremos ser un gobierno de superación. ¿Y lo van a lograr? Y lo vamos a lograr. Y en segundo lugar, porque creemos que tenemos el apoyo de mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires. Nos fue muy bien en la elección anterior. No queremos defraudar esa elección anterior, ese voto de confianza. Y además está ordenado nuestro espacio político, así que vamos a competir con toda lealtad con el PRO. Esperemos que ellos también tengan lealtad con nosotros. Te tengo que despedir. ¿Sí o no? Me llegó una versión que el masismo podría acompañarlo a Lustó. ¿Sí o no? No, nosotros tenemos un espacio político que se llama UNEN en la ciudad. Y no estamos planteando una alianza amplia porque creemos que en realidad el PJ se tiene que ordenar como PJ. Hay que sincerar las posiciones políticas. El PJ tiene que ser el PJ y dirimir sus cuestiones internas adentro de una primaria del PJ. No se puede ser oficialismo-oposición en el mismo tiempo, no se puede ser estar de los dos lados del mostrador. ¿Se puede tener diferencia dentro del PJ? Por supuesto, si nosotros tenemos diferencias dentro de UNEN. Dirímala cada uno en su espacio. El PRO, dirímala en su espacio. ¿Por qué no estamos planteando una unidad con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Porque está resuelta la cuestión con el PJ. Y porque además gobierna hace 8 años. Entonces queremos nosotros proponerle a la sociedad un planteo de superación. Así que lo que yo le propondría al resto de las fuerzas es sincérense, formen parte de los espacios que siempre formaron parte, ordenemos la política de la ciudad. Si hay más candidatos, cada uno puede incluirse en sus listas adentro de cada uno de sus espacios. Fernando, un gusto, gracias. Gracias a vos. En 7 días nos reencontramos. La pregunta la respondió el candidato a vicejefe de la ciudad. Yo, en ese tema, dejo un signo de interrogación. Hasta dentro de 7 días, gracias.